Hey, sean bienvenidos, te revelaré varios trucos de Discord que probablemente no sabías. Todo esto me recuerda a la primera vez que abrí una cuenta de Discord. No tenía conocimiento sobre lo que es el nitro o tan siquiera sobre la personalización. Veía personas con el avatar animado y me emocionaba demasiado, hasta que detrás de eso se involucraba un pago que justamente no me podía permitir. Lo triste es que muchas veces se necesita de una suscripción a nitro. Si realmente buscas personalizar tu perfil a nivel de colores, esto será un tanto complicado y estarás limitado en varios aspectos. Sin embargo, ¿sabías que puedes personalizar y optimizar tu experiencia de usuario y que este coincida con tu estilo? Te comento, en ocasiones ingresamos a servidores y no sabemos dónde estamos parados. Debido al uso excesivo de canales que estos le pueden dar, tenemos la posibilidad de ajustarlo según nuestras preferencias. Puedes ocultar la vista de esos canales que ocupan espacio en nuestra pantalla y que consideramos innecesarios, en este caso habilitando únicamente esos canales que son de interés. Aunque no lo creas, esto también mejora la optimización que tienes sobre la aplicación, por lo tanto habrá más fluidez. También tenemos distintos aspectos en relación a lo que es el tipeo dentro de las conversaciones, algo tan simple como convertir unos caracteres en emojis o decidir no hacerlo, ya que no siempre suele ser prioridad. Habilitar algunas opciones como un botón de enviar mensajes que probablemente pueda o no ser útil. Personalizar los colores en relación a lo que son los roles, es decir, si querés que esto se vea o no, desde los ajustes de texto e imágenes. Así como estas opciones existirán demasiadas que probablemente no sepas de qué tratan. Sin embargo, puedes resolver esas dudas escribiendo en la caja de comentarios. Personaliza tu dispositivo móvil. Si estamos hablando de la personalización en Discord, obviamente que no me olvido de las personas que usan Discord en teléfono. Sin embargo, los trucos son mucho más limitados aquí. Podemos hablar del tema oculto, que probablemente conozcas si se trata del modo AMOLED. Para desbloquear esta opción debes ir a los ajustes de usuario, dirigirte a la opción de apariencia y presionar varias veces sobre el tema oscuro. Por arte de magia le damos un cambio distinto a nuestra aplicación. Quizás no sea la gran cosa, sin embargo eso no es todo. Hablemos de lo frustrante que es para los usuarios configurar servidores desde sus teléfonos, y más si deseamos comenzar a crearlos, teniendo presente siempre que existirán limitaciones que pueden generar el hecho de no tener todas esas opciones emocionantes de la versión de escritorio. Sin embargo, hay una solución: aprovechar la versión web de Discord para móviles, y entonces deberás abrir el navegador, ingresar a discord.com-app, iniciar sesión con tu cuenta y habilitar la opción para la vista de escritorio. Y de esta manera verás las preferencias que antes no aparecían. Sin embargo, es importante tener en cuenta que incluso en la versión web de Discord pueden existir algunas limitaciones. Por ejemplo, algunas acciones pueden requerir hacer zoom para facilitar la interacción con la interfaz. Hablemos de dominar las notificaciones con esta opción secreta. ¿Sabías que cuando envías un mensaje en Discord la persona recibe una notificación? Esto es bastante lógico y no se necesita ser un genio para saberlo. Para algunas personas esto puede ser demasiado molesto, teniendo que llegar al punto de forzar el cierre de la aplicación, ponerse en no molestar o incluso ajustar las notificaciones para que no tengan ningún tipo de sonido, y aún no comprendo el por qué. Discord agregó una opción que pasa muy desapercibido y se trata de las notificaciones silenciosas. Esto te permite enviar mensajes sin la necesidad de notificar al usuario. Probablemente sea tu mejor opción. Solo debes colocar @silent seguido del mensaje que deseas enviar, y de este modo no habrá notificaciones para la persona receptora. Tiempos en la conversación. Es posible que hayas notado una función interesante. Se trata de un formato de texto que se adapta a la zona horaria de los usuarios y puede ser útil para mencionar esas fechas que consideras importantes. Para hacer esto es tan simple como generar las marcas de tiempo con el uso de distintas herramientas. En este caso usaremos Hammer Time. Debes desactivar la opción de entradas personalizadas para comenzar a ajustar las fechas según tus necesidades. Y finalmente destacar esos momentos que son claves. Solo debes copiar los códigos que te proporcionan según el formato que desees usar y enviarlo en la conversación o adjuntarlo en tu sobre mí.
Eleva tus conversaciones en Discord. Aunque mencionar mensajes pueda parecer una acción simple, en realidad es una práctica que tiene un gran impacto en la organización y claridad de tus conversaciones. Para hacer esto, debes darle clic derecho al mensaje que deseas destacar y presionar sobre el botón de copiar enlace. El resto dependerá de ti y tu creatividad para mantener la conversación ordenada y comprensible para los participantes. Maximiza el uso de Discord con los atajos del teclado. Si deseas navegar en Discord como todo un profesional, es hora de acelerar las cosas con los atajos del teclado. Te permitirán acceder a diversas funciones sin la necesidad de moverte entre los distintos menús y opciones. En lugar de hacer clic en varios lugares, simplemente presionarás una serie de teclas para lograr tu objetivo. Supongamos que la vista actual de Discord no es atractiva para ti, es decir, consideras que los nombres de los canales son muy pequeños y esto también abarca los mensajes de información y los distintos elementos que conforman la aplicación. Entonces, presionando el atajo de control más, podrás ajustarlo a tus preferencias y por el contrario, si sientes que los elementos son demasiado grandes, presionando control menos podrás ajustarlo según creas conveniente. Obviamente que no te excedas con esta opción. Ahora imagina que tienes un grupo favorito, sin embargo está bastante oculto, ubicado en la parte más baja de todos tus servidores y resulta bastante tedioso tener que desplazarte para encontrarlo. Control K. Al presionar esto se abrirá una función de búsqueda que te permitirá encontrar rápidamente el servidor al que deseas acceder. Puedes escribir el nombre del servidor o incluso el nombre de un canal específico para dirigirte a ese lugar. Estos atajos no solo te ayudarán a acceder a esos elementos lo antes posible, sino que también agilizarán tus interacciones en general. Por ejemplo, en lugar de desplazarte para abrir el menú de emojis, que puede tomar unos segundos, en su lugar, utiliza el atajo Control E para abrir este menú y los distintos atajos que te permitirán acceder a las distintas secciones de manera eficiente. Control S para abrir la lista de stickers y Control G para la lista de GIF. De la misma manera, si estás apurado escribiendo un anuncio y deseas agregarle reacciones lo antes posible, basta con colocar un más seguido del emoji que deseas agregar. Daremos un paso mucho más importante. Si no eres de entablar una conversación por texto, hablemos de cómo influyen estos atajos en los canales de voz. Al momento de ingresar a un chat, supongamos que estás en una situación vergonzosa que amerita apagar rápidamente el micrófono. Si presionamos Control Shift M, podemos decidir si habilitar o no nuestro audio. Ahora, si deseas mantenerte en el canal de voz y dejar de escuchar a las personas hablar, presiona Control Shift D y de esta manera se silencia tu micrófono y el audio de las demás personas. De este modo no tendrás que escucharlos y tampoco ellos a ti. Una ventaja que tiene estos atajos de voz es que puede ser perfectamente configurado a tu estilo. Desde los ajustes de usuario, en atajos del teclado podrás añadir un atajo y seleccionar el tipo. Por ejemplo, para desconectarse del canal de voz e incluso abrir el panel de sonidos, una característica que Discord implementó recientemente. Los atajos del teclado son un plus en Discord que pueden elevar tu experiencia al siguiente nivel. Puedes acceder a todas las combinaciones presionando la tecla control y la barra diagonal. Si te está gustando el contenido, asegúrate de reventar el botón a me gustas y comentarios. Saca el máximo provecho con el uso de la acidez. Probablemente no lo sabías. La mayoría de los elementos de Discord se conforman por una identificación única, que sirve para representar distintos elementos. Esto incluye tanto servidores como roles, canales, usuarios y cualquier elemento que conforme la aplicación. Si le das clic derecho a cualquiera de las opciones que veas en Discord, muy seguramente te aparecerá la opción de copiar ID. Pero, ¿qué puedes hacer realmente con esa ID? Dale un máximo nivel de control a tu experiencia en Discord. Al decidir pegar la información en algún lugar, vemos una identificación que por sí sola no tiene ninguna utilidad. Sin embargo, usando algunas características determinadas, pueden ser utilizados para distintas acciones y niveles de personalización.
Comenzamos con la mención a estos elementos. Dependiendo de cuál sea tu propósito, el formato será distinto. En este caso tomaremos de ejemplo la mención a usuarios. Deberás colocar el signo de menor, una arroba, la ID y el signo de mayor. ¿Esto realmente para qué sirve si puedo colocar solo el arroba y mencionar a la persona de la forma tradicional? Bien, eso que puedes hacer con unos simples pasos no tendrá el mismo efecto que cuando interactúas en mensajes privados o creas mensajes de información para tu servidor. Esta técnica puede ser mucho más efectiva que una simple mención con el arroba. Por otra parte, en algunos casos puntuales no es necesario usar el formato de mención. Un ejemplo sería al realizar búsquedas. Usando el menú de buscar, vemos distintas preferencias. En este caso voy a seleccionar el filtro de para hablar de la persona y colocamos su ID, adquiriendo todos los mensajes enviados por el usuario. Y esto, por ejemplo, no lo podrías hacer si el usuario abandona el servidor. Otro ejemplo sería adquirir información usando los bots de Discord. Con sus comandos y la identificación podemos lograrlo. Poco a poco te vuelves un experto en Discord. Con la explicación anterior, ahora estás preparado para mencionar elementos más sofisticados como lo es un canal de voz. Entonces, se te cruza por la cabeza tratar de mencionar uno, copiando su ID y usando el formato respectivo que corresponde a la mención de los canales. Afortunadamente lo logras, aunque para este caso particular te tengo un truco que te ayudará a simplificar esta tarea. Colocando el arroba y un signo de exclamación, automáticamente Discord reconocerá que estás tratando de mencionar un canal y generará la mención correspondiente. Además de destacar otros elementos que son fundamentales como la guía del servidor. Teniendo en cuenta esos elementos destacados, pasamos al siguiente truco: abusar de la barra diagonal. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Es simple, la barra diagonal en la parte inicial de tu mensaje es la clave para dominar este truco, ya que podemos superponer la mención de los elementos seleccionados, adquiriendo así el formato correspondiente a la mención de este, y todo con una simple barra. Puedes hacerlo rápidamente con emojis, roles, canales y usuarios. Esto te servirá para personalizar al máximo los mensajes de información sin la necesidad de tener que recordar cómo copiar la ID y usar símbolos. Probablemente se estén aburriendo de los trucos que involucren menciones. Justamente por eso toca excluir los formatos de Markdown. Utilizas ciertos caracteres como el asterisco y en ocasiones aparecerá con los nuevos formatos de texto. Con la barra diagonal tomas la acción de suprimir su función principal, que consistía justamente en modificar las preferencias del texto, y esto no es su única función, como mencioné anteriormente. Y para que este truco no se haga demasiado corto, revelaré uno de los formatos que tiene un uso bastante peculiar y que muchas veces no se tiene en consideración. Cuando envías un mensaje a cualquier conversación de Discord, este mostrará una inserción, es decir, que será representado mediante lo que es un incrustado o vista similar a lo que es un mensaje embed. Si deseas eliminar esto, existe un formato que te permite evitarlo y se trata del signo de mayor y menor. Debes encerrar el enlace que deseas enviar con estos caracteres y de forma nativa se suprime esa inserción. Es el truco que más me gusta. Debes colocar 2 puntos y un paréntesis. Se trata de 2 videos que puedes mirar. Ahí lo tienes, distintos trucos de Discord, así que adelante, pruébalos y cuéntame qué truco te sorprendió más.